Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes y arrancar ya esta semana. Poco a poco se va terminando el mes de septiembre y como quien no quiere, vamos entrando al último trimestre del año, así que espero que vaya muy bien con sus objetivos, que vaya logrando todo lo que se ha propuesto y espero que dentro de esos propósitos y tal vez intermedios, pero que son muy importantes, es el bajarle al estrés, así que por favor respire profundo. Si va usted en el tráfico bastante complicado, varios accidentes en la ciudad. Dalia Santos informaba de accidentes en Villanueva, también Amílcar Montejo habla sobre un accidente en la zona 8, en el cual pues un vehículo, un camión se impacta en un árbol y pues destruye una señal y además postes de cableado eléctrico, esto en la avenida Bolívar 37 calle de la zona 8, esto es lo que informa Amílcar Montejo, mientras que Dalia Santos hablaba de un problema, y ahorita les digo exactamente en dónde, de un camión también que se quedó sin, al parecer como que se volteó, le venció el peso y volteó esto en la ruta Bárcenas al Pacífico y deja en este accidente desafortunadamente 2 muertos y 2 heridos. Respire profundo, complicado, bastante complicado el tráfico en la ciudad, así que respire 1, 2, 3 veces, respire profundo, libere el estrés. Y hablando de complicaciones, bueno, la lluvia que cayó impresionante durante pues parte de la mediodía y parte de la tarde, pues complica el tráfico. Y como ha estado lloviendo en algunas áreas del país, pues esto también complica y pues la Conred ha puesto algunas alertas para que la población se mantenga vigilante de las alertas que emitan en Conred. Mientras que en Libramiento a Chimaltenango, una más de Libramiento a Chimaltenango, de por sí, primero era una obra de ingeniería que pues ya hubiera deseado el Eurotúnel, que comunica a Francia con Inglaterra, con el Reino Unido, ya lo hubieran querido tener esta tecnología de Libramiento de Chimaltenango, porque algo así decía el presidente cuando no lo inauguró, sino fue la preapertura o fue como así como voy a revisar los trabajos, pero pues voy a poner tarima, me van a aplaudir y van a ver fotografías. Y cuando se pues abrió este paso para que pudiera ser utilizado en Semana Santa, antes de la Semana Santa, después recuerda que hubo una pues como tromba, una gran lluvia, se inundó, el agua se salió, echó a perder algunos sembradíos que habían en esa área y ahora pues derrumbes en este libramiento. El ministro de Comunicaciones, el señor en este momento José Luis Benito Ruiz, que es el titular del Ministerio de Comunicaciones, pues lo que dice es que todas, así como lo oye, todas, y no sé si usted tuvo la oportunidad el fin de semana de ver el comunicado que uno pregunta, con todo el respeto a los pasantes, ¿a qué pasante le encargaron ese comunicado? Pero el punto es que el señor dice que todas las carreteras tienen derrumbes y por consiguiente esto es normal que suceda. Eso ocurre en cualquier parte del mundo, no es un tema grave, pero los medios de comunicación lo escandalizan y lo sobredimensionan. La verdad es lamentable que un ingeniero, me imagino que debe ser en alimentos, porque para qué estar diciendo que todas las carreteras
pues es normal que tengan derrumbes, pues lo único que está demostrando en la construcción es que hizo falta buenos taludes, que hizo falta hacer lo que se requiera hacer en áreas como estos terrenos para evitar estos derrumbes. Esto en productividad se llaman reprocesos, y los reprocesos son muy caros, pero en especial porque pueden implicar la pérdida de vidas humanas, las cuales, como usted sabe, pues no se recuperan. Y entonces este señor pues dice que todas las carreteras se derrumban, y esto pasa en todo el país, y que esto es normal. Y el punto es, no es normal, no debería suceder, y no en condiciones que no estamos hablando de un huracán, porque yo entendería, es una situación fuera de lo cotidiano, lluvia intensa, no es un huracán, lo que ha estado o lo que ha pasado en nuestro país como para decir que es normal que esto suceda. Desafortunadamente, esto es lo que pasa cuando seguimos insistiendo que las carreteras las construyan los políticos, los gobernantes, los cuales pues igual les da, igual cobran su sueldo, igual pues cobrarán algunas comisiones, como nos enteramos o nos hemos ido enterando con las investigaciones que han habido en la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la de Delitos Administrativos, que igual pues cobran todo aquello para crear carreteras, y las carreteras se convierten en un excelente negocio. Así que esto no es normal, y no nos vamos a acostumbrar, y vamos a señalarlo cada vez que esto suceda. Así que esta es una situación que por demás, pues, terrible. Y además, otro tema que se ha estado hablando, o que se va a discutir en el Congreso. Mañana hay sesión, y también el próximo miércoles. Quiero aprovechar en este momento para agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias por compartirla, gracias por estar en sintonía. Ya saludé a quienes van manejando por la 102.1 FM, y a quienes les deseo que bajen y liberen un poco de estrés respirando, y a quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestras plataformas, muchísimas gracias por compartir. Transmitimos en facebook.com/libertopolis.com, transmitimos en YouTube, nuestro canal es Libertópolis, le puede dar suscribir, y también puede seguirnos a través de Twitter en @Libertópolis, donde también estamos transmitiendo. Así que muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven por YouTube, muchísimas gracias. ¿Y cuál es la agenda para mañana y pasado mañana? Mañana se va a estar discutiendo varios temas. En primer debate se va a estar hablando sobre las reformas a la Ley de Carrera Judicial, además reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE. También un decreto que dispone aprobar una ley de promoción de alimentación saludable. Es interesante revisarla, es la iniciativa 5504. ¿De qué trata esta promoción de alimentación saludable? Y esperemos que no tenga artículos como la alimentación culturalmente pertinente, como había en algunos intentos de leyes. También una ley que reconoce y aprueba la lengua de señas en Guatemala. La pregunta que yo me hago del millón, a mí me parece excelente e interesante que aprender lengua de señas que se utiliza para poder comunicar con personas que tienen problemas auditivos y del habla, pero no entiendo por qué el gobierno tendría que aprobar y reconocer. O sea, la pregunta es, ¿necesitamos la autorización del gobierno para utilizar este tipo de lenguaje? Y si lo necesitamos, ¿de cuándo acá perdimos la libertad de decidir en qué idioma o en qué lenguaje queremos nosotros comunicarnos? Y segundo, en qué momento el gobierno debe ser el responsable de pagar a los demás para que aprendan a comunicarse. No lo sé. Creo que no me hace sentido, tendría que ver por qué el gobierno tiene que autorizar algo como esto. En segundo debate, las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado es otro de los temas, una agenda bastante ambiciosa. Obviamente, esto es como yo no sé si usted ha visto algunas listas de propósitos para el próximo año, algo así es esto, porque al final, pues
se avanza muy poco de esto que se ha propuesto y a veces uno también, dependiendo de estas leyes, uno agradece que no avancen. Y también están en segundo debate la ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células humanas. En tercer debate están las reformas a la ley orgánica del Instituto para la Asistencia de la Víctima del Delito, también la ley de perros de servicio o asistencia para personas con discapacidad y la ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria. Vamos a también ponerle atención a esta ley que está pues ya en tercer debate, porque muchas veces cuando hablan de simplificación y tributaria viene muy poco de lo primero y mucho de lo segundo. Así que esto es lo que se estará discutiendo mañana. Para el próximo miércoles, pues se trataría, o dentro de la agenda de lo que está, es elegir al titular y al suplente en el directorio del RENAP por parte del Congreso. También se evaluaría o se conocería el informe de la Comisión Pesquisidora contra el antejuicio promovido en contra del señor Acisclo Valladares Urruela, quien es ministro de Economía. Elegir también a magistrado titular de Cortes de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Esto no tiene que ver con las comisiones de postulación, sino son con las bajas o vacantes definitivas que da a conocer el Consejo de la Carrera Judicial durante el periodo en el que son elegidos estas personas o seleccionadas estas personas. También interpelaciones. La primera interpelación sería para el ingeniero José Luis Benito Ruiz, ministro de Comunicaciones, solicitada por la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, seguida por la interpelación al ministro de Salud, el señor Carlos Enrique Soto Menegaso, solicitada por el diputado Ferdi Ramón Elías. Nuevamente el ministro de Comunicaciones, interpelado por el diputado Ferdi Ramón Elías, y nuevamente el ministro de Salud Pública, interpelado por el diputado Juan Ramón Lau Juan. Y estas son la agenda para estos 2 días. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de este acuerdo gubernativo, el 189-2009, que sale del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el cual se prohíbe el uso de los plásticos, se prohíbe el uso de plásticos, bolsas plásticas de un solo uso, de las pajillas plásticas, de las platos y vasos plásticos desechables, así como de mezcladores o agitadores desechables, contenedores o recipientes de almacenamiento y traslado de alimentos, de plásticos desechables o de poliestireno expandible en sus diferentes presentaciones, formas y diseños. Este es el primer artículo que tiene este acuerdo gubernativo 189-2019, del cual el señor Jimmy Morales hoy en la reunión del cambio climático en la ONU, pues fue a hablar maravillas y casi que, pues, Guatemala se ha convertido casi que, según el líder, según él, de el trabajo contra el cambio climático, empezando con la prohibición del uso de ciertos plásticos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de estos temas con nuestros invitados. Ya están nuestros invitados en el estudio con quienes vamos a platicar sobre el tema de los plásticos y vamos a hablar acerca de sobre este acuerdo gubernativo, el acuerdo 189-2019. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones. Buen inicio de semana. Igualmente para ti, Gerardo Meme Capilla. Saludos desde Coatepeque. Saludos hasta Coatepeque. También a Miguel Luna. Saludos, Silvia Urizar. Saludos desde Pana. Qué rico. Saludos también a Pana. Y muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Emerson nos dice, el presi dijo, Charlie, vengo inspirado. Y pues habló el presidente en esta reunión de la ONU, y esa es la impresión que dio el fin de semana, bueno, el viernes pasado, cuando se dio a conocer este acuerdo, es que salía muy convenientemente previo a
reunión en la cual estaría el presidente en la ONU sobre el cambio climático y en el cual pues habló acerca de las bardas, biobardas y de que casi que era un legado del estado de Guatemala, que de esto podemos hablar mucho, hacia el mundo. Pero ya están con nosotros nuestros invitados, Ramón Parellada. Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Dolores, un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por haber aceptado la invitación. También tenemos a Marcos Arimani y Melanie Díaz de la Asociación y Comisión Guatemalteca del Plástico, ¿es correcto? Correcto, así Okay. es, así es. Bienvenidos. Gracias, María Dolores, un gusto verte. Y bueno, el presidente habla acerca de la prohibición del uso de bolsas plásticas en esta cumbre de acción climática de las Naciones Unidas y básicamente pues va a lucir sus logros y según él este es uno de ellos. El Acuerdo Gubernativo 189-2019 en el cual pues tiene pocos artículos, pero pues habla acerca de la prohibición del uso de plásticos según lo que dice el artículo 1, y se lo voy a leer literal, se prohíbe el uso y distribución de bolsas plásticas de un solo uso en sus diferentes presentaciones, formas y diseños. Pajillas plásticas en sus diferentes presentaciones, formas y diseños. Platos y vasos plásticos desechables en todas sus presentaciones, formas y diseños, incluyendo mezcladores o agitadores plásticos desechables y contenedores o recipientes para almacenamiento y traslado de alimentos de plástico desechables o de poliestireno expandido, entre paréntesis, Duroport, en sus diferentes presentaciones, formas y diseños. Y así arranca este articulado de este acuerdo gubernativo. ¿Qué podemos hablar respecto a esto? Porque primero fue un shock como qué va a pasar ahora, cómo va a funcionar muchos negocios, que el uso del plástico pues es parte importante de sus operaciones, ya no digamos de la producción del plástico. Mira, me voy a adelantar. Yo creo que el presidente, ahora entiendo por qué salió este acuerdo gubernativo el viernes, porque prácticamente el jueves ya lo sabíamos, y salió precisamente para lucirse en las Naciones Unidas, para decir que era el país que él había logrado que se prohibiera el plástico de un solo uso. En primer lugar, es una pena, es una vergüenza, porque ese acuerdo no resuelve el problema de los desechos sólidos en las calles, en los ríos, en los lagos y en el mar. Ese acuerdo lo único que está diciendo es, bueno, a mí no me parece que estos productos deban existir y por lo tanto los voy a prohibir. Es una prepotencia, es una violación de derechos de las personas a producir, a intercambiar, a comprar, a vender libre y voluntariamente, y yo creo que es un error. La forma para resolver que no existan desechos sólidos en los ríos, lagos, mares, es precisamente que se tenga una mejor gestión de la recolección de la basura y del manejo de rellenos sanitarios. En Guatemala hay más de 5,000 vertederos clandestinos de basura. Tiraderos. Que son vertederos, son tiraderos, y definitivamente esto no lo está controlando nadie, todos se hacen de la vista gorda, nadie se es responsable, y son estos lugares precisamente que se tiran a la orilla de la carretera, en un barranco, que cuando llueve todo eso se va a los ríos. Y por eso los ríos cuando llueve muy fuerte van llenos de toda clase de desechos sólidos, no solamente plástico. El plástico es lo que se ve porque flota. Es inerte y flota y es lo que se ve y al final se va acumulando, pero va abajo un montón de otros materiales que se van deshaciendo con el agua, que consumen el oxígeno del agua y matan la vida que hay en el agua. Eso no dice nada de esto no está resolviendo el problema. Entonces yo creo que este acuerdo gubernativo es una excusa para decir estoy haciendo algo porque no han hecho nada. Hay una ley desde hace más de 9 años metida para el manejo de desechos sólidos, metida en el Congreso, y nadie se atreve a hacerlo porque significa que hay que invertir más en los rellenos sanitarios. Un relleno sanitario bien hecho implica una geomembrana, implica manejo de gases, implica
cobertura de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. No simplemente un vertedero. Entonces, para mí que esto es una excusa para decir que está haciendo algo y para lucirse en las Naciones Unidas y salir en caballito blanco. Realmente es una vergüenza, no resuelve nada y yo creo que esto no va a salir adelante. No es la forma de resolver el problema. Una aclaración más. Se habla de plásticos de un solo uso. Aquí hay una interpretación, aquí hay algo muy malo. Casi todos los plásticos son de un solo uso. Todos los empaques para galletas, para pasta, para snacks, para lo que sea. ¿Cuántos usos le das? Lo usas una vez, sí. Lo abres, te comes el producto y lo tiras. Lo tiras a la basura, tú. Claro, pero claro. Otra gente lo tira en la calle. ¿Dónde Un pañal, ¿cuántos usos le das? Un pañal desechable. Las jeringas, por ejemplo. Las también. jeringas, todos son de un solo uso. Es más, los que están prohibiendo no son de un solo uso. Hay gente que usa una bolsa de gabacha de supermercado hasta 5 o 6 veces. Sí, la eso es usa lo que para pensaba. llevar sus compras a la casa, después para guardar unos zapatos, para llevar unos libros, para guardar otras cosas. E incluso y para al final, guardar- cuando ya medio se está rompiendo, que ya se gastó un poquito más, la ponen en el basurero de la cocina para echar la basura de la cocina. Así es. Porque esos basureros quedan cabal, la bolsa queda cabal en ese tamaño. Entonces son un montón de usos. Por lo tanto, hay una gran inconsistencia en toda la nomenclatura y las definiciones que están utilizando acá. Al final también considero que es muy ambiguo en cuanto a que quién va a determinar quién le da un solo, o sea, quién determina que es un solo uso o no. Correcto. Ahora, por otro lado también, hay personas que genuinamente están preocupadas por la contaminación, que genuinamente quieren llevar sus bolsas de estas de material reciclable o que usan estas bolsas que las llevan a los supermercados, que es donde más lo he visto. ¿Cuáles y que consideran que esto va a ayudar a reducir esa contaminación? ¿Cuál sería la respuesta a estas personas? Porque creo que hay personas genuinamente preocupadas y bien interesadas o bien intencionadas con respecto a esto y que lo que les preocupa es que no haya esta contaminación, que no, por ejemplo, a mí me ha tocado ir al mar y ver desechos de cualquier cosa en el mar, ver las fotografías del río Motagua o ver fotografías de los ríos contaminados. ¿Cuál es la respuesta que le podemos dar a estas personas sobre las soluciones que podrían haber y por qué esta no es una buena solución, que ya lo has hablado una buena parte? Pues, voy a empezar mi intervención, pues, primero que todo diciendo que el sector de plástico de Guatemala pues está tan preocupado por el tema del ambiente y el manejo de la basura como cualquier persona que se preocupe como por el ambiente. Nosotros desde hace muchos años hemos contado con programas educativos, campañas de reciclaje. Nosotros mismos como industria dentro de nuestros procesos pues reciclamos los materiales de desechos que se generan en nuestros procesos pues para aprovecharlo y minimizar el material que realmente tengamos que descartar. Entonces me atrevería incluso a decir que los descartes nuestros de materiales son mínimos, si alcanzarán el 1 o 2%, Ramón me podrá corregir, pero son muy, muy pequeños. Entonces, pues lo que quería decir es, estamos muy preocupados por la realidad que estamos viviendo en el país. Nadie va a negar que esa basura está llegando a esos 5,000 tiraderos, porque ni siquiera les diría yo, Dios guarde rellenos, no llegan a ser jamás, pero son puros tiraderos de basura en las orillas de la carretera y todo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, creemos, primero que todo, que una prohibición como esta es como ponerle una curita a una enfermedad muy seria que tiene nuestro país y, puedo decirlo, nuestra sociedad. Y es ese problema de que no estamos manejando adecuadamente nuestros residuos. Pues la forma, tal vez el mejor incentivo que podríamos encontrar es un proceso de reciclaje más organizado, mejor estructurado, que logremos que sea más rentable, porque muchas veces el problema para reciclar es que no logramos que estos materiales lleguen a los centros de acopio y a los centros de reciclaje por temas de costo, que lo podremos platicar dentro de un momento, pero es un tema cultural. Esta prohibición está viendo un panorama muy cerrado donde tenemos estudios donde dice que la composición de los residuos en el país, el 8% es de plásticos.
De ese 8%, si mucho el 1% es de la bolsa, de la famosa bolsa de gabacha, ¿verdad? La bolsa de un solo uso que está hablando este acuerdo ministerial. Entonces es una prohibición, y no digamos el porcentaje de participación que pueda tener las pajillas en el volumen total de generación de residuos es mínimo, hasta despreciable, podría decir yo. Entonces, un planteamiento de una prohibición como esta está siendo muy cerrada y muy, no sé si cortoplacista, no creo que sea esa la definición, pero muy cerrada en que no está resolviendo la problemática. Entonces, para resolverla a fondo, tenemos que trabajar con una estructura de manejo integral de residuos, como mencionaba Ramón, y más importante también creo que es el tema educativo, donde tenemos que evitar que nosotros como ciudadanos descartemos nuestra basura en la calle, que vayamos caminando y tiremos la basura al suelo, vayamos en nuestros carros y la tiremos por la ventana. Una anécdota muy triste es que nosotros teníamos un programa de acopio de residuos para reciclar en una de estas montajes de la municipalidad que se hace en las Américas y en zona 7 para Pasos y Pedales, perdón, gracias. Y teníamos contenedores para recolectar material reciclable y la gente literalmente salía con sus bolsas de basura a tirarlas en nuestros contenedores. O sea, se dan cuenta del mal concepto de lo que tenemos en manejar nuestros residuos. Y estoy hablando de una zona de la ciudad capital donde uno pensaría que es gente de cierto nivel de educación y todo, pero esa educación ambiental no existe en el país. Entonces, una de las soluciones al problema es trabajar mucho en esa educación. Una de las preguntas que tengo al respecto es, lo que se está hablando es usar alternativas y usar otros tipos de materiales, pero ¿cuánto implica en energía y en consumo de agua producir plástico versus producir otros materiales en cuanto a que sea más amigable producir plástico que producir otros productos? Esta me gustaría saber si esto es así, o porque, por ejemplo, el hecho de que ahora algunas cosas tengan que cambiar a papel, después va a resultar que no podemos usar papel porque los pobres arbolitos, en fin. En cuanto al manejo amigable, ¿qué es más amigable, producir plástico o producir los otros componentes? Porque esta es una pregunta que me han hecho muy, muy a menudo. Mira, esto responde también a la pregunta anterior, porque la ley dice hay que sustituir con materiales biodegradables. Estos materiales biodegradables vienen de almidones, de maíz, de yuca o de algunas féculas, y el tema es que para producir esto se necesita más tierra, más cultivos, más agua, más energía. Se encarece el producto de los alimentos y a la hora de producir la película equivalente a la que deberíamos de estar usando en polietileno, necesitamos hacerla un poco más gruesa, hay que trabajar más lenta las máquinas para poderla sacar con las propiedades similares. Y el costo viene siendo como 4 veces mayor al costo de una película normal, de una bolsa normal. Eso quiere decir que al consumidor tiene que pagar más, pero además el proceso no es mejor para el medio ambiente porque resultó que analizando el ciclo de vida de cada producto del polietileno en comparación con estos ácidos polilácticos o otros tipos de productos que son los que vienen de estos almidones, resulta que la cantidad de energía y todo eso es mucho mayor que el polietileno que se está usando. Podría utilizarse, no va a ser mejor para el ambiente. Y otro aspecto que es importante es que estos materiales la gente los va a seguir tirando en la calle. O sea, el acuerdo gubernamental prácticamente te está diciendo, bueno, como esto es biodegradable, no hay problema que lo tires donde quieras. Total, se va a degradar. Como que si degradar las cosas fueran también lo correcto. No, esto la gente si lo sigue tirando en la calle, igual vamos a ver las bolsas biodegradables o supuestamente biodegradables en las alcantarillas, porque no se deshacen inmediatamente. No. Toman su tiempo si están las condiciones adecuadas. Y luego se van de las alcantarillas, se van a los ríos, a los lagos y al mar.
y vamos a ver la misma situación, no vamos a resolver nada. Por eso creo que este acuerdo no sirve. Los buenos ambientalistas que han estudiado a fondo entienden este problema y saben que esto no es una solución. Entonces, claro, cuando te dicen, bueno, qué bueno, prohibieron el plástico, ya no voy a ver plástico en el mar. Sí, sí vas a seguir viendo si no haces, porque esa no es la solución. La solución es el buen manejo de desechos sólidos, un manejo, una gestión mejor de desechos sólidos. Incluso, hasta lo hemos considerado y lo hemos dicho en otras ocasiones, que es como cuando yo me termino de comer una manzana, yo voy caminando en una carretera y voy a la par de unos campos muy verdes y muy lindos, hasta mi cabeza piensa, voy a tirar el corazón de mi manzana que me terminé de comer porque es orgánica, biodegradable, entonces la tiro y no va a pasar nada, hasta bien le estoy haciendo al planeta. Eso piensa la gente en su cabeza. A la hora que yo les diga, miren, esta bolsa es biodegradable, compostable, van a empezar a pensar exactamente lo mismo que con mi corazoncito de la manzana, y puede ser que incluso hasta veamos más residuos plásticos tirados en la carretera y en las calles, porque la gente pensará que orgánicamente se desaparecerá. Un factor muy importante es que esta normativa toma en cuenta, este acuerdo ministerial toma una normativa de compostabilidad europea que exige que para que el producto sea biodegradable, compostable, se den ciertas condiciones muy específicas de humedad, temperatura, luz. No me sé los detalles técnicos, no me preguntes qué temperatura ni qué grado de humedad, pero se requieren instalaciones de compostaje. ¿Ambientes controlados? Exacto, un ambiente controlado muy específico. Y ahora, súmale a eso, que no tenemos pero ni siquiera rellenos sanitarios adecuados, menos vamos a tener instalaciones de compostaje funcionales. Vamos a ir al corte. Quiero agradecer a quienes nos han enviado sus mensajes. Cuando regresemos del corte voy a leer sus mensajes y me quedo con dos preguntas. Una es el monopolio del manejo de la basura. ¿Existe este monopolio o nadie le puede entrar a este manejo de la basura de forma privada? Y que, por ejemplo, los ciudadanos podamos decidir a quién le damos, o sea, pagarle a quien le damos nuestra basura, para decir, yo sé que tú manejas bien la basura y te voy a pagar para que hagas ese manejo, o estamos obligados a que las municipalidades hagan este manejo. Esta es una de las preguntas. Y la otra es, cuando se emitió este acuerdo, ¿ustedes tuvieron algún acercamiento o hubo algún acercamiento por parte del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales para buscar una solución al problema en lugar de una prohibición a una situación? Cuando regresemos del corte. Regresamos a Contravía PM. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Roberto García, saludos, compartido. Marcela Porta dice, el plástico es materia prima, es útil y se puede usar para muchísimas cosas. No debe ser considerado basura. Emerson nos dice, muy de acuerdo, creo que la forma en cómo manejamos los desechos es el mayor problema. No es que esté mal lo de los plásticos, pero el problema son nuestros malos hábitos. La recolección de plástico hasta nos puede servir, por ejemplo, para hacer bloques para adoquines, etcétera. José dice, el acuerdo es ilegal porque no pasó por el Congreso, y dice, el acuerdo evidentemente quiere favorecer algún sector o grupo económico. Verónica nos dice, la bolsa de gabacha sirve para lonchera, sombrilla, protector de tenis, macetas, basuras, almacenamiento, etcétera. Marcela nos dice, hay que recordar que el que algo sea biodegradable no significa que se deshaga de inmediato. Igual lo van a tirar en la calle. Es mejor que la MUNI haga su trabajo. Rudis dice, si ya se sabe la solución, ¿por qué están actuando reactivamente, tirándole la responsabilidad al gobierno? A mi criterio, el precio del plástico debería incluir el costo del adecuado desecho. Y Miguel nos manda saludos. Muchísimas gracias. El costo, se debe incluir el costo en el plástico, independientemente si soy usuario responsable o no. Esta es una pregunta interesante. El monopolio del manejo de la basura, esta es otra pregunta con respecto a ¿solo las municipalidades pueden trabajar este tema o por qué no le han entrado otras personas a ofrecer este servicio? Sí, bueno, con el tema del manejo de desechos sólidos, voy a hablar específicamente de la ciudad de Guatemala, pero también este caso aplica para el resto de municipalidades. El Código Municipal en el artículo 68 te exige que las municipalidades son el organismo competente para hacer el manejo adecuado de los desechos. Sin embargo, pues
tanto en la ciudad de Guatemala, que es el único que tiene un relleno sanitario en el cual se recibe, relleno, digámoslo entre comillas, porque es un vertedero controlado, que recibe la basura de 14 municipios, más la ciudad de Guatemala, que son 15, te puedes imaginar cómo van a gestionar los desechos de todas estas municipalidades. Y cuando haces este mapeo de la ciudad de Guatemala, la basura que entra a la ciudad, te das cuenta que lugares en donde se ha prohibido estos plásticos, digamos, plásticos de un solo uso, se recibe aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces se ha tomado medidas, hasta nuestro punto de vista, que son un poco explosivas, por así decirlo, en vez de ser una medida eficiente para la gestión de los desechos, porque estas municipalidades pues deberían de gestionar adecuadamente sus desechos, puesto que está en el Código Municipal y así está establecido. En temas de monopolio de la basura, existen varias empresas que se encargan de la recolección de estos materiales y la llevan a la ciudad, a este vertedero municipal. Actualmente pues no se está cobrando el ingreso de materiales y eso lo que hace es que no puedan como municipalidades gestionar adecuadamente el desecho. Hay otras empresas que se están dedicando, por ejemplo, a la recolección de materiales reciclables y se llevan a centros de acopio. Sí existen en Guatemala, es más, hay una gremial de recicladores que se encargan de gestionar adecuadamente estos desechos y residuos. Sin embargo, hay muy poco interés también de parte de algunos sectores en poder gestionar estos desechos, de poder involucrarse más en el tema de gestión. Como sector de plásticos, pues tenemos un programa, se llama Haz tu parte, y tal cual lo dice el programa Haz tu parte, es informarle a la ciudadanía, informarle al país que todos somos responsables de gestionar adecuadamente el desecho y que es parte primordial que todos formemos parte de este cierre de ciclo de vida de los productos. Hemos tenido varios acercamientos con diferentes municipalidades para este tema de gestión de desechos y tenemos muy poca respuesta positiva, porque es ponerles una tarea más a los vecinos. Y así lo ven ellos. ¿Y por qué tengo que clasificar ahora mis desechos? ¿Y de qué me sirve? Y sirve bastante, porque entonces podemos recuperar una mayor cantidad de materiales que usualmente descartas tú diariamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, si existe un monopolio de la basura, sin embargo, este puede ser erradicado si hay una buena gestión municipal y se exigen y se establecen parámetros para su buena gestión en cada uno de los municipios. ¿Podríamos entonces entender que porque hay una intervención del gobierno, en este caso de las municipalidades, no existe realmente un mercado? Porque pensaría que, por ejemplo, si yo clasifico mi basura, tendría un precio el hecho de recibirme la basura. Claro. En cuanto a me cobrarían una cantidad diferente a que quien entrega toda la basura y que yo estoy poniendo el trabajo de hacer esa clasificación. Entonces dirían, bueno, usted como no quiere hacer la clasificación, pues pague por un clasificador. Esto no existe actualmente. Actualmente no existe en el país. Sin embargo, es una propuesta que hemos estado impulsando, que si tú clasificas tu material puedes tener un mejor precio con estos sistemas recolector de basura. Sin embargo, como al menos a la hora de nuevamente la ciudad de Guatemala, esto no es una consideración, puesto que más adelante hasta podemos mencionar que puede haber un incremento en el costo de la extracción de basura, dado que la Municipalidad de Guatemala va a empezar a manejar de otra forma sus desechos de todos estos municipios, y por ende vamos a tener un incremento. Aquí el llamado es, si tú clasificas, tú se lo puedes dar al camión municipal y ellos se encargan de la buena gestión. Y si tú quieres ir más allá, acércate a los centros de acopio que hay en toda Guatemala, que están autorizados asimismo por el Ministerio de Ambiente, que tiene una licencia ambiental, que son responsables con el medio ambiente, y encárgate de cerrar este ciclo de vida y que te paguen por ese producto. O sea, sí existe. Sí podría existir y sí te puedes acercar. Pero entonces realmente si se le quiere buscar una solución a esto, habría que entrarle al Código Municipal y no a este acuerdo. O sea, no sacar un acuerdo como este, sino entrarle al Código Municipal. ¿En qué sentido? En quitarle el monopolio del manejo de la basura al gobierno, y seguramente alguien le encontrará el negocio a recolectar basura. Sí, tal como está ahorita la ley, las municipalidades son las encargadas de la recolección y manejo de los rellenos, de los residuos sólidos y líquidos. Claro. En el caso de los desechos líquidos llevan 8 años, 10 años tratando de implementar que las aguas sucias se limpien y no lo han terminado de hacer y cada año piden prórroga.
En el caso de los sólidos, están evadiendo su responsabilidad y las municipalidades, con tal de lavarse las manos, lo que han hecho es prohibir el plástico en el interior del país. Yo creo que la que mejor funciona es la de Guatemala, y aún así todavía tiene deficiencias, pero la vez pasada se quiso cobrar por el manejo del relleno sanitario y la Corte de Constitucionalidad se lo impidió. Entiendo que hay algún impuesto o parte de los impuestos vienen para el manejo de los rellenos sanitarios, pero las municipalidades no quieren gastar en eso. Prefieren inaugurar un salón de baile o un estadio de fútbol o un camino adoquinado, cosas que uno puede decir, bueno, esto es más necesario que lo otro, pero no puede ser más necesario que tener un buen manejo de desechos sólidos y líquidos, que significa más higiene para la salud, menos enfermedades gastrointestinales para la gente. Mira, estos rellenos, yo le llamo vertederos, tú le llamas tiraderos, pero no hay manejo como que fuera un relleno sanitario. Están al aire libre, vienen los perros a sacar toda la basura, y después esos perros se enferman y van a contaminar en las aldeas a la gente. Entonces, yo hago mucha bicicleta de montaña y me encanta, y he pasado por lugares en el interior al lado de estos basureros y he visto cantidad de cosas tiradas en el camino por los perros. Entonces yo me imagino que estos perros sacan cosas y luego se van a las casas donde viven, y estos son portadores de enfermedades. O sea, ¿cuánto se podría evitar el país en enfermedades si simplemente mantuviéramos un buen manejo de desechos sólidos? Y esto es lo que estamos viendo. Los países más desarrollados tienen mejor control de desechos sólidos que los menos desarrollados. Por eso las contaminaciones de los mares y los ríos vienen de los mares, vienen principalmente de 10 ríos grandes en el mundo, el 90%, 8 en Asia y 2 en África, que son los más grandes, países subdesarrollados, países pobres, países donde la gente estaba acostumbrado a tirar la basura en el río. ¿Por qué? Porque así no la ve, se la lleva y ya. Para mí ya el problema ya se limpió, pero va a tener consecuencias en otros lados. Datos interesantes es que en las economías más avanzadas generan más producción de basura per cápita que lo que estamos generando en Guatemala. Y la composición de esos residuos generan más porcentaje de plásticos que lo que se genera en Guatemala. Yo les di la estadística que aquí es más o menos el 8%, en los países más avanzados llega al, no sé si pasa del 15% más o menos. Entonces, pues son factores importantes que hay que tomar en cuenta, que yo creo que no se están considerando con estas prohibiciones, este acuerdo ministerial. También, como mencionaba Ramón, pues una prohibición así lo único que están haciendo es escaparse de su responsabilidad de un manejo adecuado de los residuos. Hemos visto casos de todo, donde tal vez los rellenos sanitarios que tienen o los vertederos sanitarios o los tiraderos, como les digo yo, no se dieron abasto desde un principio cuando fueron diseñados de una mala manera. Entonces, cuando se dieron cuenta que no se dieron abasto, entonces, la prohibición es el camino. Pero ¿qué pasó? Es un concepto mal diseñado, mal ejecutado y mal desarrollado, y estamos viendo soluciones cortoplacistas, porque un manejo adecuado es un proceso continuo, de largo plazo, muy estructurado y muy integral. O sea, tengo que armar un tren de aseo adecuado, tengo que hablar de un proceso de educación ambiental de la población. Entonces, no son soluciones que se puedan dar rápido, pero requieren de mucho más esfuerzo que firmar un documentito que me haga una prohibición. Solo quería aclarar una cosa. Esta prohibición está atentando contra la inocuidad de los alimentos y va a implicar, al no existir este material, que no solo se encarezcan el cuidado de alimentos, sino que va a haber más desperdicio del mismo. Eso significa tener que sembrar áreas más grandes de productos, porque el desperdicio va a ser mucho mayor, principalmente en las refrigeradoras y en el traslado de los supermercados al hogar. Entonces, todos estos materiales que se están prohibiendo precisamente nos han permitido tener acceso a productos que están más frescos, más crunchies, mejor conservados en cualquier parte del país. Eliminar esto va a ser mucho más caro y más difícil y va a causar enfermedades a mucha gente. Ese es un punto interesantísimo. O sea, le doy toda la razón a Ramón.
tenemos pruebas fehacientes que los empaques plásticos le pueden dar el triple de tiempo de vida en góndola a un vegetal fresco. Ese crunch de un ejote, por ejemplo, voy a hacer un caso específico, dura 3 veces más con un empaque de plástico adecuado. El tema de inocuidad es importantísimo. Dios guarde, vamos a un mercado a comprar una pieza de pollo y me la dan envuelta en papel periódico o en no sé, una hoja de plátano. Una hoja de plátano, la hoja de plátano que por supuesto nunca pasó por un proceso de inocuidad y limpieza. Otro factor muy importante es que a la fecha no existen sustitutos que cumplan con esas características que tienen muchos materiales plásticos de barrera al oxígeno y al dióxido de carbono y a la humedad que pueda proteger algún alimento por más tiempo. O sea, olvídense de un paquete de galletas que dure 6 meses en góndola, porque no hay a la fecha un material biodegradable que cumpla con esas necesidades del mercado. Y si lo existiera, hemos hablado que esas materias primas valen de 3 a 5 veces más. Si yo quiero buscarles una película plástica para hacer una bolsa para galletas que me dure 6 meses en góndola, me va a costar 10 veces más, porque no existe, no hay abastecimiento todavía para algo así. Y muchas gracias a todos quienes nos han dejado sus mensajes. El plástico es el material que menos contamina, el más fácil de reciclar y se puede incorporar en artículos de mayor valor. Gracias, Verónica, por tu mensaje. Guillermo, Saludos, también. Verónica. Guillermo, lo que nadie toma en cuenta es la cantidad de hojas de machán o de platanar que serán utilizadas para subsistir el plástico. ¿Cuál irá a hacer el daño al medio ambiente? Dice, por otro lado, hasta el costo de los tamales va a subir. Sí. Y obviamente, pues, otro tema de fondo es el gobierno decidiendo cómo vamos a intercambiar, cómo vamos a actuar y cómo vamos a resolver. Y creo que lo que hablaban, porque si vamos a esto, hablando que en este momento estamos hablando del manejo de estos desechos y en este caso del plástico, pero si después vamos al tema de los líquidos, y entonces, ¿qué irán a prohibir? No quiero ni pensar. Porque al final, también ese es otro tema al que no le han entrado y nuevamente las municipalidades tienen el monopolio del manejo de esto y mientras no exista una libertad de poder decidir quién me da el mejor servicio al mejor precio, el político al final lo que le interesa es el tema político, aquí no hay otro interés. Y eso que no hemos tocado, el factor que en el acuerdo ministerial favorece a la importación de productos que ya vengan empacados importados. Son lagunas que no entendemos al 100%, pero pareciera que está favoreciendo a la que las empresas se vayan a El Salvador, por ejemplo, y las traigan. Yo empaco granos aquí en Guatemala y ahora cómo los voy a empacar si el acuerdo no me permite usar el material de empaque aquí localmente, entonces voy a tener que trasladar mi planta, perder empleos en el país. Voy a El Salvador, uso la Unión Aduanera o en Honduras y entonces aprovecho. Al final el tema de fondo es el tema de el gobierno primero poniendo barreras, primero teniendo el monopolio del manejo de la basura, de los desechos sólidos y de los desechos líquidos, lo cual pues nos demuestra que es totalmente ineficiente y en lugar de afrontar esa ineficiencia y resolverla, pues crea una prohibición. Lo malo de esta prohibición es dónde vamos a parar. Empieza una prohibición, hoy te prohíben estos plásticos específicos, lo cual es una discriminación terrible y una arbitrariedad total. Pero mañana te van a prohibir tu saco porque ese saco alguien consideró que es contaminante para él. Y entonces, bueno, pasado mañana te van a prohibir las cremas contra el sol, porque esas también van a contaminar las fuentes de agua. Y dentro de poco van a prohibirte la pintura de labios. O sea, ¿dónde paramos? Una vez empiezas a prohibir, pierdes tu libertad constantemente y cada día va a ser más, porque si una vez te meten un gol, va a ser muy fácil que te sigan metiendo más goles. Entonces yo creo que hay que detener esto ya. Ya nos han metido algunos goles en el pasado. El ser humano es más inteligente que permitir esto. Simplemente hay que hacer las cosas que se tienen que hacer. Manejar los desechos sólidos
es una responsabilidad de todos, de cada persona. La basura es tu responsabilidad, no la de otros. Tú decías antes que si se le va a cobrar el manejo de basura al productor. No, yo creo que el productor ya hizo su empaque para el de alimentos. El de alimentos ya metió su producto dentro de ese empaque. ¿Quién compró eso? El que va a consumir el alimento. Bueno, él tiene que ver qué hace con ese empaque. Si lo tira a la basura, bueno, tiene que pagar al basurero. Si él en su casa dispone de eso de otra manera, él ya está asumiendo el costo. Entonces, yo creo que el costo tiene que ser bien distribuido de acuerdo a quién tiene la responsabilidad en el momento dado de ese material. Entonces, todos tienen responsabilidad de su basura. No le podemos echar la culpa de la basura a uno, al vecino de lo que yo estoy usando. Lo otro que tú mencionaste, de que van a tirar basura a otros lados, es una vergüenza. Hay caraduras, hay free riders por todos lados, que siempre lo van a ver en todos lados. Simplemente, pues, hay que evitarlo. Por lo menos no lo van a echar a mi casa, porque si van a mi casa y yo tengo cámaras y me doy cuenta quién es, la próxima vez no lo hacen. O sea, claro. me fijo quién es, lo voy a buscar y digo, mira, te devuelvo la basura y te la devuelvo doble. Complementando un poco, el tema de las prohibiciones, hemos visto países más avanzados, especialmente en Europa, que se han dado cuenta que la prohibición no funcionó de nada y se han retractado. O sea, al cabo del tiempo se dieron cuenta que no estaban resolviendo el problema y se dieron marcha atrás. Complementando el tema de la responsabilidad de la basura, y este es un ejemplo que escuché la vez pasada y me pareció genial, es si yo compro un vehículo y le voy a cambiar las llantas, en el momento en que quito las llantas viejas y le pongo las llantas nuevas, esas 4 llantas viejas que le quité, no se las voy a devolver a la agencia o al vendedor que me dio el carro. Así como, mira, ya usé las llantas, muchas gracias, te lo devuelvo, ¿no? Yo tengo que encargarme de ver qué pasa con esas llantas, ¿verdad? Ya, si, como dice Ramón, si lo que voy a hacer es sacar la banqueta enfrente de mi casa o irse a poner enfrente de la banqueta de mi vecino, eso ya es una irresponsabilidad. Pero el que le toca ese manejo de esas llantas, en este caso, pues es a mí mismo. Como ese empaque de ese snack, de esa galleta, de esa bebida que yo consumí. Sí, y también yo creo que algo que es importante es que todos en la audiencia también conozcan que no siempre el tropicalizar una legislación es la mejor opción, porque las condiciones de vida en Europa o en Asia son totalmente diferentes a las que tenemos en Guatemala. Un ejemplo de ello es cuando se realizó el reglamento 236-2006, que es el descarte de aguas residuales. Ese modelo es muy similar al que tienen en Japón. Y cuando lo traes a Guatemala te das cuenta que no tenemos las condiciones correctas como para poder gestionar de esa manera las plantas de tratamiento. Estamos en el 2019 y podemos decir que no todas las municipalidades cuentan con su planta de tratamiento, que es una exigencia del ministerio. Y ahora cuando hablamos de este acuerdo, te das cuenta que la norma, se exige una norma europea, que es ese tratamiento de los compostables. Y no tenemos aquí en Guatemala cómo poder gestionar de manera correcta los desechos, porque no tenemos estas plantas industriales. Entonces te das cuenta que el hecho de tropicalizar una legislación no es la solución. Y creo que eso es un mensaje clave que le tiene que quedar también a nuestra audiencia. Nos mandan unas preguntas y nos preguntaron con respecto a los recicladores. ¿Dónde los recolectores? Dice información sobre los recolectores. Me imagino que es las empresas recicladoras, o que hablabas de... Si quieres dar ese paso adicional, ir con recicladoras, ¿dónde las encuentran? Existe una gremial de recicladores que se encuentra en Cámara de Industria y pueden ustedes localizar a estas empresas recicladoras. Sin embargo, pues si ustedes ponen en Google reciclaje en Guatemala, les aparecen muchas empresas que cuentan con esa licencia ambiental y están autorizados por el Ministerio de Ambiente para esa efectiva gestión de desechos. Sin embargo, si ustedes también quieren tener algunos datos más puntuales, se pueden comunicar con nosotros a la página de Haz tu Parte, está en Facebook. Haz tu parte. Haz tu parte. En Facebook. Exacto, en Facebook, y nos pueden solicitar esta información y con mucho gusto pues podemos compartírselas, porque al final de eso se trata, de que todos conozcamos cómo poder contribuir a nuestro país. Pues muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieran concluir? Que ya estamos por irnos. Pasadito ese tiempo. Pues yo creo que lo más importante es que todos los actores asumamos nuestra responsabilidad en el manejo de nuestros residuos, y también como ciudadanos debemos de exigirles a nuestras municipalidades que ellos cumplan con su parte. Yo voy a cumplir con mi parte, no estar tirando la basura en cualquier lugar,
Y a las autoridades hay que pedirles que hagan un manejo adecuado. También en Guatemala no existe ese andamiaje legal para favorecer a las municipalidades. Entonces también es importante que se genere una ley de manejo de residuos sólidos. El plástico es un material increíble. Nos ha venido a facilitar la vida, a dar productos que están mejor conservados, que tienen más vida de anaquel, que puedes guardarlos sin refrigeración. Hay una variedad de plásticos que permiten que los alimentos no se descompongan. Se ha reducido la cantidad de descomposición de ellos y la inocuidad se ha incrementado en todos los lugares donde el plástico nos está ayudando. Ha hecho que los productos sean más livianos, que sean más fáciles de transportar. Tiene un montón de ventajas. Todo el día estamos con algo de plástico porque ha ido sustituyendo muchos otros productos que nos servían. Entonces yo creo que no tenemos que satanizar el plástico, sino más bien usarlo, y cuando ya no terminemos de usarlo, ver dónde lo depositamos. Con que se vaya el relleno sanitario estaría muy bien, pero algunos plásticos son reciclables, no todos. Algunos se reciclan porque generan valor. No hay que reciclar lo que no genera valor. O sea, no vas a reciclar algo que le metes más energía de la que obtienes. Sí. Y en otros países hasta se queman para generar energía eléctrica. Así que yo creo que hay una serie de opciones. El problema no es el plástico, el problema es que tiramos la basura en la calle y que no le damos un manejo adecuado a los desechos sólidos. Que al final, por lo que voy entendiendo, el problema de la contaminación existe, es real, no solo de plástico, sino de muchos materiales, y que si queremos realmente entrarle al tema de la contaminación, deberíamos entrarle al manejo de los desechos, deberíamos entrarle a la forma en que se está en este momento manejando la basura, y por otro lado, las personas que están tirando basura en lugares que son que no hay quien haga valer la propiedad. Así es. Exacto. Eso hay que en las orillas de las carreteras, en las orillas de los ríos. Esos comentarios hay que grabarlos y repetirlos en todos los programas siempre. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, María Dolores. Gracias, María Dolores. Gracias a todos y gracias por sus comentarios. Que tengan una excelente noche. Vamos ya a nuestro siguiente programa, donde estaremos hablando acerca de emprendimiento, acerca de cómo estudiar y emprender, y acerca del ADN del emprendedor en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.